Paldea contraataca. Bueno y buenas gente, espero que anden muy bien. Voy trayendo un video más al canal, gente, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que al tremendo Lokix. Así es, de Marvel se pasó al mundo de Pokémon Go, gente, donde este Lokix recibió ni más ni menos que el básico de contraataque. Y ay, cuacua, le llegó el mejor básico que hay en Go Battle League. De Paldea para el mundo, Lokix, que va a estar siendo acompañado de Azumarill y va a estar siendo acompañado de Gligar, gente, en su versión normal. ¿Por qué en su versión normal? Porque Raxo no tiene a su versión oscura, tristemente. Pero bueno, gente, aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo el desempeño. ¿Qué tanto mejora Lokix con lo que viene siendo el básico de contraataque? Le ayuda un montón, por el hecho de que picadura no es como que le ayudara a poder estar haciendo algo, y ustedes lo acaban de ver con un Skarmory, un bicho derribando ni más ni menos que a un acero, gente, y aparte que es tanquísimo ese Skarmory. A su vez, gente, esa combinación de tipos que tiene de siniestro y este bicho puede ser que le perjudique, es verdad, es una realidad, pero aún así pega como si le debieras dinero al tremendo Lokix, que, gente, sí o sí se mete de lleno para la temática de Copa Tezón. Es verdad que solamente ha venido una vez en Go Battle League, pero nunca sabemos cuándo Niantic se acuerda de esa clase de temáticas y las trae de vueltas, y créanmelo, va a ser un counter directo para el robotcito que ahorita no nos acordamos de su nombre. Ay, discúlpenme, ya saben, Raxo, si no la manqué en las batallas, la manqué en las narraciones. Pero es un counter directo, gente, la mera verdad. Está muy Pawniard, si no me equivoco se llama. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo el desempeño de ni más ni menos que el tremendo Lokix, el cual, gente, le va a pegar súper eficaz, ya sea con pulso oscuro o con tijera X. Y en lo que vemos el daño que va a meter con el pulso oscuro, gente, hay rifa para nuestro buen amigo y hermanos de él, que él ya está clasificado para el mundial. Y, gente, podemos apoyarlo. Ahí te voy a estar dejando al final del video la infografía con respecto a la rifa para poderlo apoyar. A su vez van a estar haciendo un torneo para apoyar a todos aquellos que se lograron clasificar para el mundial, pero no tienen manera de poder solventar dicho gasto. Así que, gente, hay que apoyarlo, hay que darle la mano y nos podemos llevar un increíble premio para no cualquiera, gente, no cualquiera se puede topar esa clase de premios. Si quieres saberlo y quieres saber más, te invito a que te quedes al final del video para que puedas ver, aparte del desempeño de Lokix, puedas ver la información de lo que viene siendo esta rifa y este torneo. Aquí vamos a estar viendo ni más ni menos que al tremendo Azumarill, que, gente, tienes que ver la siguiente batalla, que se pone más interesante. Aquí vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un chispazo, no pasa nada, aventamos un rayito hielo. Vamos a estarle jugando de todas a nuestro Lokix, que se lleva a básicos a Sharkabug, y el rival se acaba de dar cuenta y se rindió. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Kangaskhan, el cual, gente, se vio beneficiado con la mejora de Bofetón Lodo, y nos counterea ni más ni menos que con Jumpluff en su versión oscura, que también lo tenemos para liga, para poderlo estar utilizando, gente. Tristemente no hay uno de buenos Ibis, y vemos que entramos con lo que viene siendo Gligar, el cual, gente, es la mejor respuesta que podemos tener. Sí, es la única, sí. No nos queda de otra, así es. Así que vamos a tener que jugárnosla. Aventamos as aéreo, le quitamos el escudo, no pasa absolutamente nada. Aviéntame tu Energy Bola, lo voy a estar aguantando con el pecho, y todavía voy a estar conectando un tremendo as aéreo al tremendo de Jumpluff para decirle hola y adiós, compadre, y nos mantenemos con la ventaja del cambio. Entra ni más ni menos que Typhlosion, el cual, gente,
recibió una tremenda mejora con eso de puño trueno, que si tú quieres ver ese video y estás interesado en ver el desempeño de Typhlosion, te invito a que me lo dejes en los comentarios, te voy a estar leyendo. A su vez vemos que el rival ya se rinde. Kangaskhan no pudo ante el tremendo dios de la mentira Lokix. Vamos viendo el siguiente match donde entra Annihilate. Pésimo lead, no pasa nada. Entramos con lo que viene siendo nuestro cambio seguro a Azumarill. Y quiero invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal, porque eso a mí me ayuda un montón para crecer en esto de YouTube. A su vez quiero invitarte, gente, a que puedas compartir y que la demás gente pueda ver el desempeño de Lokix, que está esperando la Copa Tesón para hacer de las suyas. Pero bueno, pasamos al combate y vamos teniendo el tremendo de Dude One, el cual va a estar conectando un taladradora que nos pega, pero lo aguantamos con el pecho, con el tremendo Azumarill, el cual conectamos cara Antonia. Hicimos el daño necesario. El rival cometió un gravísimo error, debió de habérselo llevado a básicos, pero algo olía o intuía, y esto yo lo voy a estar saboreando con nuestro Lokix, porque me lo voy a comer a básicos, los cuales yo me voy a ver beneficiado. Entra Annihilate, hacemos el cambio Gligar y entra Bastiodon, el cual es su mejor respuesta, es verdad, pero no es como que me preocupe tan siquiera un poco, porque Gligar con Excavar, que fue mejorado ya hace un tiempito, gente, va a estarle pegando duro y macizo, lo acaban de ver. Bastiodon le tiene fobia al Gligar, porque la aguantamos con un daño neutro, lo que viene siendo antiaéreo, el roca afilada. Pero ¿por qué hiciste eso, Raxo? Porque necesito vida y energía para poder enfrentar a Annihilate. Le quitamos los dos escudos, y esto lo vamos a estar dejando pasar. Es momento de hacer brillar a Lokix. Entramos con lo que viene siendo nuestro Lokix. Aventamos pulso sombrío para su casa. Ya mira el tremendo Annihilate. Y vamos a estar tratando de comernos a Bastiodon. Huyendo de un bicho. Solamente lo acabas de ver en el canal de Raxo. Aquí entra un Mantle y madre mía, no nos percatamos de que lo llevaba con el tremendo básico de burbuja. Nos pudimos quedar con Lokix, no lo hicimos, ya ni modo. Aventamos un tremendo rayo de hielo, el cual lo conectamos y empezamos a generarle daño, lo que viene siendo Skarmory. Voy a lanzar otro. ¿Por qué haces eso? Porque lo quiero dejar a margen para que Lokix tome energía de ahí y pueda enfrentar a Mantine en su regreso. Nosotros vamos a estar dejando pasar un flash cañón o el cargado de tipo acero que aprende este Skarmory. Con eso de los cambios aún no me acostumbro a lo que viene siendo los nombres. Aquí vamos a estar viendo ni más ni menos que al tremendo Lokix, que va a estar aventando un pulso oscuro, el cual conectamos. Dejamos a un tercio de vida al tremendo Mantine y no la tenemos que jugarla. Vamos a estar escudando Lokix. Avienta su cargado, no pasa nada, y vamos a estar llegando a un tijera X para hacer el mayor daño posible, porque él va a llegar primero a un as aéreo a que yo llegue a un pulso oscuro. Ustedes lo acaban de ver. Sacó el escudo, a mí me sirve porque voy a dejar a margen de mi querido y amado Lokix para poder estar haciendo de las suyas con Mantine. Aventamos otro tijera X, el rival lo escudó, lo doble escudó. Lokix haciendo doble escudar a un tipo volador. No puede ser. Aquí no nos comemos a básicos a Mantine. Ya tenemos energía. Vamos a ver con qué entra. Y entra Annihilate, compadre. ¿Dónde te vinieron a sentar? Porque con un as aéreo vamos a quitar más de la mitad de vida. Y con otro as aéreo más vamos a estar derribando al tremendo Annihilate. Y nos llevamos la victoria en este combate. Siguiente match. Y vamos a estar viendo a Meganium contra Lokix, perdón. Y vamos a estar haciendo esto de daño. Tijera X a Meganium es súper eficaz, pero con tanto ataque que tiene
que tiene Lokix, gente. Casi tiramos a Meganium de un solo cargado. Aquí vamos a estar comiéndonos a básicos a Meganium. Vamos a ver con qué entra el rival. Entra Talonflame, tardamos. Raxito banqueándola, tardamos en hacer el cambio y regalamos energía, que no debimos haber hecho eso. Vamos a estar aventando lo que viene siendo Gligar, el cual entra Umbreon del rival. No pasa nada, estamos tranquilos y con calma buscando el poder recuperar la ventaja del cambio, y vamos a estar aventando un tremendo excavar al rival, el cual, gente, lo vamos a estar conectando, pero Umbreon es tanquísimo. Umbreon aguanta de todas a todas. Derriban a nuestro querido Gligar. Pulso oscuro, no señor, lo aguantamos todavía, y a básicos llegamos a un as aéreo, con el cual vamos a estar aventando al tremendo Umbreon, y vamos a ver con qué entra el rival. Entra Talonflame, nosotros regalamos a Summerville, lo aventamos queriendo sorprender al rival. Ave Brava, lo vamos a querer comer a básicos, pero aquí lo bueno que ya no había nada detrás, si no nos llevaban y nos ganaban. Aquí, gente, la último combate donde vamos a estar viendo a Talonflame contra Lokix, y lo dejamos este video porque es muy gracioso, porque él es Iván Alcázar, el cual, gente, es un buen amigo y hermano de la comunidad de Andy Bot, el cual también le mandamos un saludo a Andrea Bravo, yo sé, a ella le molesta que le digan de esa manera, y a toda su comunidad de amigocitos, gente, los cuales es un gusto y un deleite el poder platicar y conversar con ellos. Aquí vamos a estar viendo a Gligar, que va a meter presión. Quitamos un escudo, no conseguimos lo mejor, tristemente. Vamos a estarnos jugando con Lokix y vamos a estar dejando daño. Vamos a escudar porque, nuevamente repito, Lokix no es como que sea muy tanque y todo le duele. Todo le duele a Lokix. Tenemos que dejar pasar el cargado. Tengo que guardarme un escudo. Hay un pésimo lead delante. Vamos a ver qué hace el rival. Entra Talonflame. Se está quedando. Va a conectar su daño. Nosotros nos la vamos a jugar. Vuelo, no pasa nada. Entra el tremendo Liquid. Y maldita sea, no nos salió la vaina. ¿Por qué no nos salió la vaina? Porque él va a poder soportar 2. Y si es, bueno, nosotros es rank 5, pero si fuera de buenos IVs, creo que todavía aguantaría un tercero. Ahí no le hagan caso a Raxo, ya bien tarde, es a la hora que estoy grabando esto, gente, para poder decir si estoy en razón o no estoy en razón. Tanto se metió en el video Lokix que ya también me volvió loco y ya no sé si te estoy mintiendo. Vamos a tener que sacar lo que viene siendo el escudo, no pasa nada, derribamos a lo que viene siendo Líquido y aventuramos a que Iván no vaya a escudar. Aventamos pulso oscuro, lo conectamos, no señor, saca el escudo y nos llevamos la derrota. Y esto fue el desempeño de Lokix, gente. Nuevamente te repito, aquí te dejo las infografías del torneo y también de lo que viene siendo la rifa de nuestro buen amigo y hermano de él. Espero que hayas disfrutado del video, gente. Te dejo ahí lo que viene siendo la información.